chicos. Ante todo, buenos días. Vamos a ver si esto está grabando, ¿sí? Buenos días, ahora hablaremos, pero vamos a escuchar el briefing. No os lo pondré entero, ahora os hago un resumen, ¿vale? Un briefing es el primer evento que hay en un circuito por la mañana. Por cierto, fijaos qué bonita. Qué chulada, tío. Aquí está ya el voz de la organización, un montón de motos, nosotros estamos allí al final. Y el primer evento en un circuito, nada más llega, es el briefing. Así que vamos a ver qué nos dicen. Ahora os cuento. Lo importante sería tomarnos un día como toma de contacto, ¿vale? Nos han hecho llegar desde el circuito, sois los privilegiados en inaugurar el circuito y también os hago llegar que me han hecho llegar que gracias a vosotros pues podemos seguir avanzando haciendo circuitos en España. Es importante que quería que os hiciera llegar, que os diera las gracias por compartir con nosotros el día, pero sobre todo que tengáis en cuenta, no busquéis un tiempo rápido. La pista es difícil de cojones y cuesta aprenderla. Textualmente me lo hizo llegar el director del circuito. Pedrosa entró, dio una tanda, se bajó, dice hostia, no es Portimao, pero veréis que al final es lo que gusta. Creo que los cambios rasantes llegarán a gustar porque le dan un encanto, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, igual que todos los circuitos, es el significado de las banderas, ¿vale? Y están marcados, o sea, si tú te montas en el piano, vibra, como si te sales en la autovía y marcas un poco, pero es asfalto. Yo, si entendéis un poco, sabréis que no es lo mismo una placa de hormigón que asfalto. O sea, sigues teniendo buen grip, ¿vale? Pero es piano, ¿vale? Notarás que se mueve y veréis que hay unos resaltitos blancos. Los resaltos están para los coches, están en la parte interior. Es un resalto, o sea, si llegáis a saliros hasta el filo, pues pillarás el resalto. Cuando lo vayamos saliendo veréis que hay una línea continua que empieza desde aquí. Esa línea continua sigue, la primera curva es de izquierda, ¿vale? El piloto que vaya rodando va a ir pegado por la derecha para enganchar la curva. Pensad en lo que habéis visto. Pensar que, a ver, escucha, cuando lo vean yo creo que la gente razonará. Yo creo que la gente razonará, porque ya te digo que es un circuito con cambio de rasante, no tiene referencia. Hay unos conos que si sois avispados y cogéis la referencia de los conos os ayudará, ¿vale? Y están los conos altitos, son de plástico, ¿vale? Os pueden servir de referencia, pero aún así, a no ser que seas un Einstein, en una vuelta cogéis la referencia. En este tengo que frenar aquí, en el otro no tengo que... Es difícil, ¿vale? Es difícil. Entonces, tomároslo con tranquilidad. Bueno, chavales, pues ya termina el briefing. Y... hostia. A ver, ¿con qué me quedo? Lógicamente el tema de bandera, seguridad en pista, que eso hay que tenerlo siempre, eso tiene que prevalecer siempre, ¿vale? Y luego después me quedo con que el circuito... Un momentito, bueno, lo llevo en la mano. El circuito lo han probado esta gente, lo probaron ayer, dieron un par de vueltas. Dice que es guapísimo y que los cambios de rasante recuerdan a Portimao. Es un poco rollo Portimao. Que tenemos el privilegio, creo que lo habéis escuchado, de ser los que tenemos este circuito, que el trazado es impresionante y que, ya os digo, es un poco como Portimao. Buenas. Así que nada, os voy a enseñar el trazado un poquito desde la pista, desde el pit lane. Esta es la recta principal, así que venga, vamos a subirnos a la moto. Pues sí, venga, grabando, vámonos, calentadores fuera, hay que desenchufarlo, ¿vale? Primero hay que darle al botón, muy bien, que se queman, perfecto. Estupendo, Juanjo. Ahora, cuando lo quites de ahí, caballete delantero fuera. Solo el delantero, ¿vale? Quítalo. Vale, ahora trasero, Tamara.
Vale, cuidado que arranco. Vámonos. Adiós, petarda. Que sea lo que Dios quiera, Morales. Bueno, chicos, pues ya estamos. Dulcinea, vosotros y yo, ¿vale? Ya estamos en el circuito de Sevilla, donde lo primero que encontramos es una curva de 180 grados izquierda, ¿vale? Todavía no me conozco el circuito, como podéis entender, es nuevo para todos. Y ahora veis que aquí tenemos una subida en cambio de rasante. ¡Wow! La marcha se me ha escapado. Una subida en cambio de rasante que da paso a una curva de derecha y una de izquierda bastante cerradita, pero con buena visibilidad, que ya nos da paso a una de derecha en subida, ¿vale? Venimos un poquito por fuera, retrasamos un poquito el ápice, subimos a la siguiente y cuidado que esta es un poquito cerrada, ¿vale? Está un poquito cerrada y larga, entonces como no la conocemos, venimos por aquí, atacamos. Ve, aquí la velocidad no es la adecuada. Vamos, cambio de sentido y a cambio de rasante. Arriba. Vamos por el medio de la pista. Ahí hay una curva de izquierda. Vale, aquí nos da a una de derecha de doble ápice. Una de derecha de doble ápice. Entramos un poquito por fuera. Retrasamos largo y ya vamos buscando el interior. Rodilla al suelo, arriba, arriba. Ahora creo que viene una de izquierda. Correcto, viene una de izquierda aquí, bastante cerradita, muy bonita. A una de derecha la vemos bien. La vemos bien. Ya ha habido varias caídas, Está el suelo arañado, ha habido varias caídas ya. Otro de derecha bastante cerradita. Aquí también cerradita. Entramos a esta chicane rarísima. Ya nos acostumbraremos, que tenemos aquí al final del circuito, de este trazado sevillano que estamos estrenando, señores. Aquí hay unas líneas en el suelo que no me gustan nada. Corto con tiempo, que no me lo conozco. Vale, maravilla de curva. Voy por lo sucio, cuidado, Javi. Arriba. Ahora sabemos que viene una de derechas. Despacito. Venimos por dentro. Vamos a retrasar un poquito el ápice. Vale, podemos ir un poquito más rapidito. Y ahora esta es doble ápice y empezamos a subir. Empezamos a subir. Muy bien, recordad que esta es larga. Es larguita, abrimos un poco. Vale, para adentro. Muy bien. Cambiamos al pánico, cambiamos dirección. Y para arriba. Por el medio, señores, por el medio. Vale. Recordad que esta es doble ápice. Curva de tercera, de momento creo que tercera puede ser la marcha estupenda para esto. Cuidado, voy largo, rodilla al suelo. Arriba. Ahora viene una a la izquierda. Frenamos un poquito aquí. Cambiamos rápido la dirección. Vamos, 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 la tenemos, Circuito difícil, Circuito difícil. Segunda. Aquí, cuidado.
cuidado, esta curva no me fío todavía. Aquí está el de atrás, fea. Vámonos. Vámonos. Ahora nos vemos si Dios quiere. No, no, despacito, despacito. Venga, vámonos. Vamos, Dulce. Venga, vámonos. Primero, siempre que salgamos, controlamos atrás, no viene nadie. Madre mía, estoy oxidadísimo. Uf, aire. Bueno, chicos, pues venga. Primera vuelta lanzada. En una vuelta lanzada, y más cuando... Madre mía, cómo está la pista. Se está cayendo gente a cascoporro. Dios quiera que no nos caigamos. No porque el circuito esté mal, sino porque ninguno conocemos el circuito y la gente se viene muy arriba. En una primera vuelta lanzada tenemos que tener presente que lo que tenemos es que coger sensaciones. Los neumáticos tienen que acabar de calentarse, tenemos que calentar un poquito el freno, el aceite de horquilla, posicionarnos un poquito en la moto. Que me adelanta, que me adelante, tranquilo. Tú tranquilo, siempre tranquilito. Vuelta lanzada, vamos de menos a más, además acabo de comer. Déjalos que pasen. Le dejamos el hueco, ¿vale? No hay problema. Seguimos. Seguimos, tranquilito. Déjalos que pasen. Vamos en la vuelta lanzada. Y se supone que en rápido ellos saben pasarnos, ¿vale? No hay problema. Venga, vamos en cuarta, esta curva es de tercera, vamos simplemente empezando a coger sensaciones, rodillita al suelo ya. Esta curva es de segunda, sin embargo vamos en tercera. Queremos buscando nuestro hueco sin nadie, no tengo prisa. No tengo prisa. Miro para atrás, no tengo a nadie. De segunda. Venga, bien. Cuidado con la brusquedad de Dulcinea, que se le acaricia un poquito el gas y es muy agresiva, ¿vale? Tranquilo, muy bien, calentando goma, muy bien, quedamos por dentro. Y ahora ya, señores, después de esta chicane tan rara, vamos a pasar por meta, ¿vale? Vámonos. Ahora ya sí. Segunda velocidad, hundimos un poquito de delante para que tengamos apoyo en el tren delantero. Mirada larga, salimos en cuesta arriba, hay un cambio de rasante, la moto se levanta, cuidado con eso, nos quedamos más o medio en medio de pista, nos venimos al piano interior quedándonos por fuera, retrasamos el ápice, cambiamos rápido la posición del cuerpo y nos quedamos dentro, reducimos una marcha. Venga, arriba, la mirada hay que mirar de arriba, arriba. Abrimos grifo. Vale, cortamos. Esta curva es larga, es cerrada y es larga. Nos quedamos aquí por fuera, dibujamos la parábola. Venimos dentro ahora otra vez, perfecto. Cambiamos de marcha, cambio de dirección rápido, reparto de peso, arriba. Subimos, metemos cuarta, cuidado, la moto se levanta. Cuidado ahora. Vale, reducimos hasta tercera velocidad. Perfecto. Y ahora la dejamos correr un poquito, teniendo presente que el ápice de la curva se cierra en la mitad. Estupendo, vamos un poquito abiertos, no pasa nada. Abrimos gas. Y
ahora esta curva es de tercera, he frenado un poco pronto, todavía no me lo conozco. Hay que dejar la moto correr aunque la curva es estrechita, ¿vale? Con la moto correr, seguimos, dejamos la moto correr, abrimos gas ya al piano exterior. Y esta curva es muy hija de puta, es una curva de segunda, hay que frenar fuerte porque además el peralte hace un cambio de rasante pequeño. Aquí tenemos que sacrificar un poco, quedarnos en el interior, sacrificamos, abrimos y también aquí, cuidado, ahora hay que irse directamente al interior de la curva para abrir bien aquí, en esta, vamos en segunda, perfecto. Vamos a buscar la mirada larga ya a la salida de la curva, arriba. Vamos, Dulcinea. Vamos. Y fuera. Frenamos con tiempo de sobra, ¿vale? Metemos segunda. Hemos frenado muy prontito. Lo que quiero es explicaros el circuito, ¿vale? Al piano, arriba. He ido un poquito abierto. Volvemos, cambio de rasante. Cuidado que la moto se levanta. Aquí seguimos corriendo, la dejamos correr. Ahora sí, soltamos una marcha y la dejamos caer corriendo sin frenar brusco. Ahora sí, aquí hay que frenar, ¿vale? Reducimos una, nos quedamos en el piano, muy bien trazada y arriba. Arriba. Esta curva, recordad, es muy larga. Entramos un poquito por fuera y vamos buscando el ápice que está allí escondido detrás del cambio de rasante. Perfecto, una marcha más, cambio rápido de dirección y arriba. Cuidado que aquí se levanta la moto. Vale, muy bien. Vamos, ahora pasamos a tercera. Vale, muy bien, tercera velocidad. Hay mucho viento, entra mucha tierra en el circuito. Aquí cerramos ápice. Wow, mirad qué remolino. Wow. Vamos, seguimos. Esta curva, recordad que es una hija de perra. Engaña, parece que no, pero es una cabrona. Nos quedamos en mitad de pista. Dejamos correr la moto, abrimos gas hasta la salida del piano. Vamos, metemos cuarta. Cuidado con esta, hay que frenar fuerte, ¿vale? Aquí hay que frenar fuerte, esta es muy mala. Vamos ya en segunda. Aquí vamos a cortar un poquito el ritmo. Siempre respetamos en una tanda libre los adelantamientos, señores. No eres más piloto por adelantar a otra persona que va más lenta que tú como un completo imbécil, ¿vale? No tengo ninguna prisa. Este hombre que trace tranquilo a su rollo, que ahora voy yo. Vámonos. Volvemos otra vez a segunda velocidad. Volvemos otra vez al interior de la pista, rodilla por arriba, muy bien. Subimos. Cuidado que se levanta. Muy divertido este trazado. Muy divertido, nos quedamos por dentro repelando el gas. Aquí cambiamos de dirección y la tiramos sin frenar, ¿vale? La tiramos sin frenar. Reducimos a segunda. Muy bien, nos quedamos por dentro, nos ayuda el freno motor, abrimos grifo, el piano exterior. Vamos. Aquí nos quedamos. Dibujamos, recordad, es larga, una parábola grandísima. Ahí estamos. Muy bien, perfecta. Cambiamos dirección y marcha. Arriba, cuidado que se levanta. Parece la curva de Pegaso del Jarama. Nos quedamos con la parte izquierda. Y metemos tercera. Y la dejamos correr. Pero cuidado porque, como os digo, se estrecha aquí. Aquí el ángulo se cierra. Ahora abrimos gas. Muy bien. Y reducimos una marcha. Perfectamente bien aquí. Muy bien. Otra vez cambiamos dirección. Dejamos que la moto fluya. No hemos tocado el freno. Abrimos gas. Cuarta. Y recordar, esta es una de las hijas de puta del circuito. Nos metemos aquí, retrasamos en la entrada en la curva para salir aquí a mitad de pista, que nos metemos dentro. Mantente dentro, contraperalte, abre gas, cierra un poquito, mantente repelando por fuera, otra vez, quédate dentro. Y aquí está la madre del cordero, esta curva doble, que ahora empieza en subida, se parece un poco a Le Mans. Vamos arriba.
tema es de frenar fuerte, ¿vale? Venga, arriba. Bueno, cavernícolas, pues llevamos la mitad del día. Hay mucho ruido, así que voy a coger el micro. Me voy a poner un poquito más para acá, con vuestro permiso, que veáis la moto, que yo ya me tenéis muy visto. Llevamos la mitad del día y deciros que ha sido un inicio del día un poquito accidentado de más, ¿vale? Bastante accidentado, porque todos compartimos que nadie conoce el circuito es completamente nuevo. Como habéis podido ya escuchar en los extractos, las pinceladas que os he sacado del briefing. Un circuito nuevo y un circuito además que tiene un trazado muy diferente. Y también es cierto que a día de hoy carece de toda la señalización posible o referencias de mirada. Por ejemplo, yo qué sé, el circuito tiene neumáticos, ¿vale? Como medida de seguridad un poco también, ¿no? Supongo que eso lo mejorará también con el tiempo. Está todo muy verde todavía. Pues yo qué sé, imaginaos que a lo mejor pues, hubieran pintado neumáticos de colores, que tú dices, tú, hostia, cuando me acerco a la curva, ya los neumáticos están rojos y un poquito antes azules y tal, pues hostia, tengo una referencia. Nada, o sea, todo es monocromo, ¿no? En ese sentido, todo es lineal, asfalto, tierra y neumáticos, o sea, medidas, referencias no tienes ninguna. Vamos destacando la experiencia inicial del día. Pues a ver, ya en rápido se han desarrollado 3 tandas. La primera no se pudo disfrutar salvo 2 vueltas que pudimos dar como toma de contacto, porque hubo una caída en medio que requirió de ambulancia y demás. Segunda tanda, que ha sido realmente la primera, una toma de contacto guapa, muy bien, me ha gustado. Cogiendo sensaciones, la moto bien. Segunda tanda efectiva, realmente ya es la tercera, la que se ha disputado anterior a ahora mismo. Pues ya, bueno, fluidez en la moto, ya os he grabado un poquito. Lástima que la cámara que llevo on board, por un ajuste que habré puesto sin querer, solo me ha grabado 10 minutos, tanto en esta tanda como en la anterior. Creo haber resuelto el problema ahora para la siguiente, si Dios quiere que no haya caída. Esto aquí siempre vamos con el corazón en un puño porque hay miedo de que pueda haber caída. ¿Caídas por qué? Pues bueno, el circuito es cierto que tiene por regla general un buen grip, pero sí es cierto que cuando está saliendo de curva y hay aceleraciones fuertes,
Jesús, que le acabamos de conocer, chiquillo estupendo. Está ahí con su niña, sus padres. Cuando aceleraciones fuertes, por lo menos a mí, con la configuración que llevo y las gomas que llevo, pues me patina de atrás y asusta un poco. Zonas difíciles. El circuito en general es un trazado bastante difícil. Es un trazado bastante difícil porque tiene muchos cambios de rasante, tiene muchas curvas que parecen rápidas, pero no son curvas rápidas. Y te la juegan porque a lo mejor, como habéis visto ya, de la mitad hacia el final de esto se cierra el ápice y como tienes muy pocas referencias visuales te lo encuentras. Tienes cambios de rasante a cascoporro, tienes zonas que recuerdan otros circuitos, como la subida de Pegaso del Jarama, a mí me recuerda mucho. Tiene también un acceso, hay una curva de derecha que parece que sales de Nieto Peluqui a esa rectita que hay detrás de Jerez. Es un cóctel bastante bonito de curvas, muy diferente. Tiene una zona enlazada final de curvas que es una puñetera locura, muy rápido en los cambios de dirección, tienes que ser muy fluido y hombre, con motos de estas cilindradas y tal, pues cuesta un poquito, ¿no?, el cambiar el reparto de pesos y demás, pero se lleva bastante bien. Entonces es un circuito muy diferente, la verdad, a los circuitos que he visto anteriormente, y curvas con cambios de rasante que tienes que confiar y no frenar, sino ir soltando la moto y dejarla fluir, que supongo que ahora en la tercera tanda pues cogeremos un poquito más de ese feeling, de esa sensación. Y en grandes rasgos, ya os digo, un circuito que os va a gustar mucho. Tiene un hándicap que no es culpa de nadie, hay viento y el viento mete polvo en pista y hay que tener cuidado porque en las zonas sucias pues lógicamente tienden a acumular ese polvo porque no pisan las motos, ¿no? Pero es bonito, es un circuito bonito, es un circuito muy diferente. Y es un circuito que, para los que ya habéis rodado antes en circuito, tiene zonas, un par de zonas. Una zona que te traslada al Jarama, tiene una zona que te lleva a Jerez, tiene una zona que te lleva un poquito a Portimao, tiene otra zona que parece un poquito la berenjena de Cartagena. En mi opinión, ¿vale? En mis sensaciones, lo que a mí me transmite es un poco eso, ¿no? Estoy como en un popurrí de circuitos en uno, todos en uno, donde me recuerda un poco a partes de todos y a su vez, pues lógicamente un circuito con una personalidad propia bastante diferente al resto de circuitos que, por regla general, no todos lógicamente, pues estamos acostumbrados, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir narrando, vamos a intentar poner de nuevo las cámaras y disfrutar un poco todos juntos, ¿no?, a través de la pantalla. Ojalá estuvierais aquí conmigo, de las sensaciones un poquito en pista y demás. Así que nada, voy a ir preparándome porque en escasos 6-7 minutos volvemos a pista. Hay que estar preparado. Así que venga, luego seguimos comentando cositas. ¡Al lío! Este chaval Antonio ya va cada vez mejor también, ¿eh? Por eso a lo mejor también se van las gomas. Entra mucho polvo, tío. Uf, tío, hombre, qué parado vas, tío. Venga, vamos, hombre.
puta pasada, tío. Es una puta pasada. Wow. ¡Qué puta pasada! ¡Vaya circuito!